¿Ya? Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, por favor. Hace años, ¿ya cuántos? Unos 4 años atrás que estudiamos este libro por las noches. Nosotros estuvimos haciendo un estudio en los cultos de las noches de este libro, pero como nuestro tema es la familia, en esta mañana me gustaría hablar de decisiones familiares y vamos a considerar el libro de Ruth, capítulo 1, por favor, en sus Biblias, el libro de Ruth. Está por ahí, hermanos, no se preocupe, ¿ya? Abra por ahí la Biblia, ahí busque, pida ayuda, auxilio. ¿Dónde está Ruth? Dice, ¿ya? No es Ruth Montenegro, la hermana, ¿ya? Es un libro corto de 4 capítulos. Vamos a leer Ruth capítulo 1 y vamos a estudiar el capítulo 1 hoy día, porque el tema tiene que ver con decisiones en la familia o decisiones familiares. ¿Ya, hermanos? Vamos a ver entonces este libro de Ruth. Listo, si lo tienen ahí, vamos a dar lectura y de ahí vamos a poder estudiar el tema de esta mañana. Dice versículo 1 de Ruth 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Por favor, otra vez vuelvo a leer esa expresión. Aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. Eso es muy importante. Dice que hubo hambre en la tierra, hubo hambre. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y él, ¿quién es más? Su mujer y sus 2 hijos. Así que la historia de Ruth es la historia de una familia, así empieza. Versículo 2 dice: y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto tiempo se quedaron? 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y ¿de quién más? De su marido, ¿no? Qué terrible esto. Versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová, mira esa hermosa expresión, había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde habían estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. Versículo 10: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy... ¿Cómo estaba ahora Noemí? Dígalo con ganas, hermana, ¿ya? Para tener marido, dice... Ya empezamos. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con un marido, y aún diere a luz hijos, ¿habías vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz. ¿Y qué volvieron a hacer otra vez? Así que este es un pasaje que habla de mujeres, ¿ya? 10. Y Orfa besó a su nuera, mas Ruth se quedó con ella. Salten por favor al versículo 19. Y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena
pero Jehová me ha vuelto con las manos, ¿qué? Todo esto por una mala decisión. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Oremos. Señor, muchas gracias que nos has despertado con bien. Hemos podido descansar en la noche. Tú has velado por nuestros sueños, nuestro descanso, y ahora nos has hecho despertar. Es muy significativo para nosotros como iglesia recordar que hace muchos años, un domingo muy temprano, tú habías resucitado, que tú habías vencido la muerte, habías triunfado sobre la condenación y nuestros pecados, y te apareciste con pruebas indubitables a más de 500 personas a la vez. No sabemos la exactitud de las personas que te vieron, pero hoy nosotros podemos dar testimonio que tú vives. Y por eso hoy estamos aquí. Y gracias porque así te plació, que un día hayamos conocido de tu nombre, que nos hayas trasladado de las tinieblas, como dice la Escritura, a tu luz admirable. Señor, muchos de nosotros hemos cometido malas decisiones y hemos traído consecuencias en nuestra vida, pero en tu misericordia nos has podido añadir gracia sobre gracia y nos has perdonado, nos has dado una esperanza hoy en la cual nosotros nos aferramos porque está escrito así, y podemos gozar hoy, disfrutar de esa vida plena que tú ofreces a todo aquel que cree en ti. En esta mañana queremos pedirte como iglesia, queremos alzar tu voz o nuestra voz a tu persona, que llegue a tu presencia, para que tu sombra, oh Altísimo, pueda ampararnos en esta mañana, para que el Omnipotente pueda tomar nuestra mano y nosotros caminar con usted. Y Dios, quiero rogar en esta mañana, si hay alguien que está a punto de tomar una decisión, que a través de este mensaje pueda ser advertido de elegir correctamente, Señor, que usted pueda encaminar nuestras decisiones dentro de tus propósitos eternos. Señor, no nos dejes, como decía tu siervo David, desviarnos de tus mandamientos. Libra nuestros pies de separarnos de la senda que has trazado, ya establecida por Cristo. Te lo pedimos, Señor, y a través de este mensaje, ministranos, haznos comprender la importancia de decidir bien. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de este tema, decisiones familiares o reseñas de una decisión familiar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en temas de aprieto? Sea problemas económicos, sea problemas de salud, sea problemas familiares quizás, donde hemos tenido la tentación de salir corriendo. Algunos incluso han tenido la tentación de salir corriendo de su hogar. Si me hubiera casado con otra mujer, dicen algunos, ¿cierto? Algunos tienen la tentación, si yo pudiera estar en otro trabajo mejor, tendría quizás más sosiego, más paz tendría. Algunos piensan, si cambiara yo de iglesia, ¿no? Es muy típico ver hoy en día eso, si yo pudiera cambiar de iglesia, las cosas me irían mejor quizás. Algunas personas hoy, es muy llamativo cómo van tomando decisiones en base a lo que el corazón les dicta. Lo que vamos a ver hoy, continuando en nuestro tema familiar, es cómo una familia va a decidir, y tristemente no va a decidir bien, pero claro, hay razones buenas que ellos van a tomar, el papá va a tomar buenas decisiones aparentemente por 10 años, pero las malas decisiones que uno toma con el tiempo se va a ir notando, hermanos. Con el tiempo, si ha sido una decisión buena o mala, según la decisión que hayamos tomado, los resultados se van a dar. Así que es mi deseo en esta mañana, a través del estudio de este capítulo de Ruth, en el primer capítulo, poder ver y considerar las decisiones, cómo afectan a nuestras generaciones, cómo va a afectar a mi esposa, los que somos papás, cómo va a afectar a nuestros hijos, muchachos, cómo va a afectar tu decisión cuando consideres una futura esposa, cuando consideres un trabajo, un lugar donde estudiar, sea cual sea la decisión que tomemos, toda decisión siempre traerá buenas o malas consecuencias de acuerdo a la decisión
que tomemos. Así que vamos a estudiar ya este libro de Ruth. Miren por favor Ruth capítulo 1, versículo 1. Aunque hoy no vamos a hablar de Ruth, vamos a hablar más de la familia que aparece en el primer capítulo. Miren Ruth capítulo 1, el versículo 1 por favor. Ahí está la familia, pero ahí está el problema familiar o el problema nacional que acontecía. Dice así: aconteció en los días que gobernaban o dirigían o presidían, ¿quiénes? Los jueces, que hubo hambre, ahí está otro problema, en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer, sus 2 hijos. Ahí está, era una familia de 4 integrantes, de 4 miembros, ¿cierto? Aquí está el hombre llamado Elimelec, más adelante nos menciona el nombre. Así que vamos a ver un poquito. Ellos vivían acá en Belén, dice el texto. Para que ellos hayan ido a los campos de Moab, mira todo el trayecto que ellos hicieron. Aparentemente, lo que les hace salir acá es el hambre, dice el texto, ¿cierto? Pero vamos a profundizar un poquito en este versículo. ¿Cuáles fueron las razones por qué decidieron así? Porque la pregunta en esta mañana es: ¿cómo o qué hacer cuando la presión aumenta? ¿Cómo determinar lo que Dios quiere que yo haga cuando los problemas de repente llegan a un clímax en mi vida? ¿Cómo tomar buenas decisiones o cómo evitar malas decisiones? ¿Y qué debo yo considerar, si soy un papá sobre todo, si voy a decidir y qué debo hacer al ver a mi familia, si le conviene o no conviene esta decisión? ¿Listo? Así que vamos a ver acá la decisión de un personaje, de un esposo, un padre de familia, y cuánto afectó a su familia. Pero dice el texto que ellos vivían en Belén de Judá. La Biblia dice también que ellos gobernaban, o el tiempo del gobierno era el tiempo de los jueces. Es muy significativo que en esos días en la tierra de Israel, este es el tema de la tierra de Israel acá, dice que habían problemas sociales y nacionales. ¿Cómo lo sabemos? Miren hermanos, solo volteen una hoja y van a hallar, retrocedan una hoja y van a hallar el libro de los jueces. Quiero que noten la preocupación de este papá. En el libro de los jueces, el último versículo que aparece, ya en el capítulo 21, versículo 25, da una síntesis de la condición nacional e incluso espiritual de Israel. Por favor, demos lectura a un versículo tan corto, pero muy profundo en su significado. Dice así: en estos días, ¿qué no había, hermanos? En Israel. Y cada uno, ¿qué hacía? O sea, no se parece a nuestros días, aunque hoy tenemos un presidente, cada uno hace lo que mejor le viene en gana, ¿cierto? Alguien dijo, cada uno hace lo que le da la reverenda gana, ¿ya? Cada uno toma su criterio, su decisión, como mejor le parece. Eso era la condición de Israel, esa era la situación nacional y también los problemas sociales. Habían otros problemas, por ejemplo, miren Jueces capítulo 2, por ejemplo, miren. Habían problemas espirituales. Retrocedamos un ratito para que veamos qué pasaba en el libro de los jueces, que es el tiempo de la historia de Ruth. Jueces capítulo 2, en un solo versículo, o en 2, observa qué sucedió. Porque, aunque no lo creas, los problemas nacionales comenzaron con problemas familiares. ¿Has escuchado decir quién tiene el problema o quién corrompe, el hombre o la sociedad al hombre? Bueno, yo quiero que tú veas realmente cuál es el problema de la sociedad. ¿Listo? No es un dirigente mejor. Miren conmigo el versículo 10 de Jueces 2. Y toda aquella generación, la palabra generación acá es la palabra familia. ¿Ya? Jueces 2:10 dice, y toda aquella, ¿qué dice el texto ahí? Generación, también fue reunida ¿quién? Es decir, murieron. Y dice el texto, y se levantó después de ellos otra ¿qué? O sea, otras familias que no conocían a quién. Ni la obra que la había hecho por quién. A ver, ¿cuál fue el problema acá? ¿Fue un presidente, hermanos? ¿Cuál fue el problema acá? Es que se levantó familias en una nación sin conocimiento de Dios. ¿Entienden? ¿Cuánto afecta la familia hoy en día? ¿Por qué estaba Israel como estaba? Ahora, miren el versículo 19 de Jueces 2. Otro más, otro detalle más. Mas acontecía que al morir, ¿quién? Ellos volvían atrás, se corrompían más que ¿quién? Que sus antepasados, siguiendo a dioses ajenos para servirles,
e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de ¿qué? Su obstinado camino. O sea que ellos hacían peor que sus padres o los que habían muerto. O sea, no es la descripción exacta de lo que hoy se ve. No dice Jesucristo que la maldad se ha multiplicado hoy en día. Por eso no solo habían problemas sociales, habían problemas espirituales en la nación de Israel. O sea, era una decadencia terrible, era uno de los tiempos más terribles que la nación de Israel estaba atravesando. Incluso si tú lees bien el libro de los jueces, vas a ver que ellos se volvieron tras los dioses, como un dios llamado Baal, Asera, Astarot, a un dios llamado Moloch, que se le ofrecían o se le quemaban bebés, por ejemplo, tú vas a ver, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, creo yo, ese dios está en pie, porque muchos sacrifican bebés hoy en día, después de toda fiesta que se hace a esos dioses de hoy en día. Así que yo quiero que pienses un ratito, los que son papás, y quiero que notes el problema y la encrucijada en el cual se encontró, en este caso, el hombre que aparece acá, el dueño de familia, Elimelech. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Si tú ves que la nación tiene problemas sociales y nacionales, problemas continuos, si tú ves que hay problemas espirituales, ¿cuál sería nuestra decisión? ¿Entiendes lo que veo? Y ahora, a esto se agrega otro problema más. Y creo que esto es lo que nos explica por qué ya no aguantó el papá y tuvo que salir huyendo. Miren conmigo, Ruth capítulo 1. Acá hay un problema más. Miren conmigo el versículo 1 otra vez. Dice, aconteció en los días que gobernaban, ¿quién? Los jueces, que hubo, y ahí está el otro problema. ¿Cuál fue el otro problema, hermanos? Hambre. Ahora, díganme ustedes, ¿no es un buen papá el que al escasear la abundancia o el escasear la provisión de casa no se ve en la necesidad de buscar un trabajo? ¿Cierto? ¿O no se ve en la necesidad de buscar algo mejor para su familia? ¿Cierto? ¿No es esto lo mejor que podríamos hacer? ¿Qué padre se cruzaría de brazos en tiempos como estos? Y esperaría, bueno, ya que los hijos se mueran de hambre, ¿qué voy a hacer? Nadie sería fatalista en este sentido, ¿cierto? Cuando yo recuerdo los tiempos que hubo críticos acá en el Perú, acá en José Ávila fue un tiempo crítico, en los tiempos del terrorismo, quemaban las torres, tiempo crítico, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? La inflación y la deflación, el paquetazo, o sea, los dólar mug y toda la historia que hubo detrás, ¿no? Muy llamativo que tú ibas a la panadería a 4 de la mañana, ¿se acuerdan la historia, no? ¿Cierto? Uno hacía cola y la única panadería que había en José Ávila era en el 4, recuerdo. No había más. Los subsidios no se agotaron, es decir, los guardaban bien, porque el movimiento de la moneda era impresionante. Y yo recuerdo que muchos papás, como sea, que perdieron sus trabajos, como sea se las ingeniaban para poder llevar un plato de comida a sus hijos, ¿cierto? Porque no había otra manera, hermano. No había otra manera. Comenzaron a generarse empleos nunca antes vistos en la nación. Y yo creo que eso era lo normal para todo papá. Yo quiero que entiendas algo. Acá hubo hambre. Y el hambre es muy llamativa porque fue el hambre especialmente ¿dónde? Dice el texto. En Belén. Y lo llamativo de esto es que, ¿saben qué significa Belén? ¿Se acuerdan? Casa de pan. O sea que en la panadería no había pan. Si alguien quería ir a comer, Belén era, un centro de agrícola importante en Israel. Si alguien quería buscar alimento o trabajar como un judío que trabajaba en la agricultura, y tú podías encontrar grandes productividades de grano y de cebada y de trigo, tú tenías que ir a Belén, porque por eso le pusieron Belén, porque significa casa de pan. El grano abundaba en ese lugar. Ahora ponte en los pantalones de este papá, Elimelech. No hay comida acá. ¿Y saben qué es lo que va a decidir? Ruth capítulo 1, miren la segunda parte del versículo 1. Después que hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿qué? Él, su mujer y sus 2 hijos. Eso es lo que dice el texto. O sea, él movió a toda su familia de Belén, miren toda esta transición, a los campos de Moab. No dice que fue a Moab, dice a los campos de Moab. Evidentemente, ¿a qué se dedicaba este hombre?
a la agricultura. Eso está claro, porque dice que fue no al mar que lidia con Moab, sino a los campos de Moab, donde estaba su oficio, pues, para que entiendas. Ahora dime tú, ¿hizo algo malo el papá? ¿Qué piensan ustedes? Acá hay una determinación que él toma. ¿Hay una mala decisión en todo esto? Quizás sí, quizás no, eso lo vamos a examinar. La otra pregunta es, ¿fue una buena intención o no? Por supuesto, todos estamos de acuerdo que eso fue la mejor intención buena que él tuvo. Pero vamos a aclarar algo al introducir este tema. No toda buena intención te va a llevar a una buena decisión. No toda buena intención te va a llevar a una buena decisión. Muchas personas tomaron buenas intenciones en la Biblia. Muchas personas tuvieron buen corazón, pero detrás de esa intención no necesariamente estaba la voluntad de Dios. Una cosa es la buena intención y otra cosa es la voluntad de Dios. Te voy a poner ejemplos. David tenía la buena intención de edificarle un palacio a Jehová, pero Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. Buena la intención. ¿Quién no hubiera querido tener la presencia de Dios con uno? Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer. Pedro quiso defender a Jesús en su buena intención. ¿Y saben lo que hizo? Sacó la espada de su lugar y cortó la oreja de un siervo. ¿Se acuerdan? Buena intención. Pero detrás de esa intención hubo una mala decisión. ¿Entienden? Así en la Biblia tú vas a encontrar personajes que tuvieron buena intención, que detrás de la intención que ellos hicieron no necesariamente concordó con una buena decisión. Por eso, hermanos, no podemos determinar por las intenciones la decisión que voy a tomar. El problema en el capítulo de Ruth es que en el primer capítulo no se registra ninguna oración a Dios. ¿Han visto? No hay una oración familiar de decir, Dios, ¿qué podemos hacer? Dios les había castigado como nación. ¿Cómo tú sabes eso, hermano? Porque la Biblia dice, bien claro, si aún con estas cosas, dice el texto, no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, dice Dios. ¿Por qué? Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como ¿qué? Hierro. Y vuestra tierra como ¿qué? Es decir, por más que planten, no va a crecer nada. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en desobediencia a Dios. ¿Entiendes eso? O sea, eso nos indica por qué vino el hambre. No es la primera vez que vino un hambre en los días de los jueces. Ya hubo hambre antes. En los tiempos de Abraham hubo hambre. Tú lo vas a ver en la Biblia. Hubieron varios periodos de hambre. Y a propósito, hermanos, Dios usa el hambre. Dios usa la calamidad. Dios usa la crisis. Dios usa nuestros problemas familiares. Dios lo usa. ¿Saben por qué? Miren, se los voy a volver a leer. Si aún con estas cosas, ¿no qué? ¿Qué quiere Dios cuando hay problemas? Díganme, hermanos, ¿qué quiere Dios cuando hay problemas? Que nosotros aprendamos a escuchar. ¿No es ese el mayor problema que tenemos con nuestros hijos? ¿Por qué muchos de ellos a veces han tenido problemas? ¿Por qué los hemos disciplinado varias veces? Porque no sabían qué, ¿cierto? Como le dije la semana pasada, ¿dónde tiene el oído el muchacho? Acá, ¿no? Acá, o sea, si no es con el dolor, no escucha, ¿cierto? Así no éramos nosotros. Y se ríen todavía, ¿no? Así éramos nosotros, pues. Si yo le preguntara a tus papás, ay, ¿sí o no? Porque, otra vez, ¿qué quería Dios con estos problemas en su nación? Que la nación vuelva a Dios. Hemos visto que habían estos problemas. El problema de escasez no era que Dios no les quería dar de comer. El problema de escasez era que ellos como nación se habían rebelado contra Dios. Ahora, no todo el problema es así. Pero yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Está usted pasando por problemas en esta mañana? ¿Problemas familiares? ¿No será que usted como padre ha dejado de escuchar a Dios? ¿No será que usted como mamá se ha obstinado en cerrar su corazón a que Dios le ayude? Y pido que Dios ayude a mis hijos, a otras personas, pero quizás la persona que necesita ayuda soy yo como papá. De eso se trata este tema. Un hermano en Colombia una vez nos contó algo muy llamativo, que él tenía en una congregación una hermana que siempre se acercaba a él. Él era el pastor y le decía, pastor, por favor, hable con mi hijo, que deje el celular. Por favor, pastor, hable con mi hijo, que habló con su pastor, dijo, hermanito, hable con mi hijo, que deje el celular.
Y entonces cuando le hablan con el hijo, le hablaban, mejor hablen con mi mamá, les dijo. ¿Por qué? Para que me deje dar el celular, le dijo, ¿no? O sea, al final el problema era la mamá. Y a veces los problemas familiares, a veces, no siempre es así, son los papás. A veces es así. Y hermanos, a veces los problemas que Dios permite en nuestra vida es porque Dios quiere llamar simplemente nuestra atención. Es porque Dios quiere que dejemos de usar nuestros recursos para empezar a depender de los recursos de Dios. Pero detrás de este problema, lo que vamos a ver es que en esta situación va a salir a luz el corazón de un papá. Va a buscar como sea una solución. El problema es que va a buscar una solución fuera de Dios, ¿entienden? Por eso el tema en esta mañana es decisiones familiares. Y cuando una persona busca solución fuera de Dios, hermano, prepárate para más problemas. Si yo como padre busco una solución y decido a mis hijos, a mi esposa, le va a afectar. Si yo no considero a Dios como pilar de esa decisión. Si yo como padre estoy atravesando problemas económicos y no hay un buscar a Dios, sino que hay una solución humana, prepárate. Van a haber problemas más adelante. Y yo quiero que entendamos eso, hermano, porque no existe tal pensamiento como a veces uno escucha, no, con tal que sea mi vida y no afecta a nadie. Eso no existe. Porque vas a ver que la decisión de un papá afectó a toda su familia. Y vaya que lo afectó. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinar que lo que Dios quiere es lo correcto? Y muy llamativo, porque estos son los problemas que hicieron que el papá moviera a su familia. Estos son la situación que hizo que los esposos se preguntaran, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué Noemí no le dijo a Elimelec, ¿por qué no nos ponemos de rodillas? ¿Por qué no buscamos a Dios en todo esto? ¿Por qué no le preguntamos a Él? Total, de Él viene la provisión y le decimos, Dios, ¿qué hacemos en esta situación? ¿No nos pasa eso, hermanos? Donde miramos para un lado, para el otro, y lo único que nos queda es a dónde mirar. A los cielos. Y como dice el rey David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos, mi socorro viene de Jehová. Muchas veces, yo creo que Dios a veces está de brazos cruzados mirándonos cuánto nos golpeamos. Cuánto insistimos en resolver las cosas a nuestra manera. Hasta que se agotan todos nuestros recursos. Y ahí recién, por el dolor, aprendemos a mirar a Dios. Cuando ya hubieron una transición de malas decisiones. Las decisiones son notables al considerar este pasaje, hermanos. Vamos a ver las decisiones que ellos tomaron. Miren conmigo, por favor, Ruth capítulo 1, versículo 1 otra vez y el versículo 2. Dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Miren lo que dice el texto, hermanos. Dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón, ¿quién era? Elimelec. Significa Dios es mi juez. El nombre de su mujer, ¿cómo se llamaba? Significa placentera. Y dice los nombres de sus hijos, ¿cómo se llamaban? Malón, muy llamativo. ¿Saben qué significa malón? Enfermo. Y el del segundo, ¿cómo se llamaba? Quelión, que significa debilucho o enclenque, o desfallecido. No lo mires, hermano. ¿Ya? Y dice ahí, y fueron pues a los campos de Moab, ¿y qué sucedió? Se quedaron allí, pero rápidamente, mira una de las consecuencias de esa mala decisión. Versículo 3. ¿Y murió quién? Elimelec, marido de Noemí. ¿Quedó ella con quién? Con sus 2 hijos, por lo menos. Pero mira el versículo 4. ¿Qué fue otra consecuencia? Las cuales tomaron para sí, ¿qué? Mujeres moabitas, yugo desigual. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí. ¿Cuánto tiempo se quedaron? No fue un viaje temporal. ¿Entienden? No fue algo de un momento a otro. ¿Vieron la decisión?
Miren el versículo 5, qué desgracia. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer, ¿cómo se llama la mujer? Noemí, o placentera, ¿no? Desamparada, ¿de quién? De sus dos hijos, ¿y de quién más? Y de su marido. ¿Se pueden imaginar esta escena? Después de 10 años, aparente prosperidad. El gran engaño de, tomé esta decisión, pero me va mejor. ¿Cierto? Se fue de la iglesia, pero mira, está prosperando. Hermano, el tiempo no cura nada. ¿Entienden o no? El tiempo lo único que hará es determinar la decisión, si fue buena o mala en su momento. Puede haber una aparente prosperidad. Y acá parece ser que por 10 años le fue bien. Y uno al ver a esta familia diría, creo que tomaron una buena decisión. Pero la Biblia dice en el versículo 3 que murió Elimelec. Hay una consecuencia. 2, que murieron en el versículo 5 los dos hijos también. Así que hubieron acá algunas cosas que nosotros debemos considerar. Hay 3 cosas que nosotros hacemos cuando estamos enfrentando un momento de decidir bien o mal. La primera cosa que hacemos es resignarnos. Yo busqué 3 pasajes y los 3 son familiares. Los 3 son contextos de padres. Uno de ellos se resignó. La primera persona es Elí. En el libro de Samuel tú vas a ver que él dijo esto. Después de un mensaje duro que Dios le dio como papá, muy llamativo, que él tuvo una actitud de ya, ¿qué se va a hacer? Eso se resignó. Por ejemplo, en el texto dice así, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? O sea, Dios había hablado a Samuel, le preguntó, ¿qué le dijo? Miren el texto, te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó, ¿qué? Todo. Miren, sin encubrirle, ¿qué? Después del mensaje, miren lo que hizo este papá. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga ¿qué? Ya que haga lo que Dios quiera. O sea, ¿saben lo que Dios había determinado a él como papá por no disciplinar a sus hijos? Dios dijo, les voy a quitar la vida a tus hijos. Atención, papás que rehúsan castigar a sus hijos cuando hacen lo malo. El muchacho consentido avergüenza a su madre. Atención con la psicología de no le vas a crear complejos. Mira la sociedad hoy. Nadie es más sabio que Dios. Mejor que caigan en tu mano y en la mía, a que caigan en las manos de ¿quién? No hay garantía después. Como dice el hermano Jorge, mejor hacerlos llorar ahorita que me hagan llorar después. Cuando pecan, ojo, no por errores, sí por pecado. Aquí vemos un padre que rehusó castigo. ¿Y qué hizo Dios? Determinó matarlos a sus hijos. Le cruzaron la línea a Dios. ¿Y cuál fue la actitud en esta decisión de Elimelec o de Elí? Resignación. Ya, ¿qué voy a hacer? Mejor que Dios los mate, pues. ¿No ha escuchado a veces padres así? ¿Por qué Dios no lo lleva ya? Pero quizás usted como padre no está haciendo lo que debe hacer. ¿Entiende eso, hermano? Así que uno puede resignarse cuando uno va a decidir en medio de la crisis. Bueno, si es la voluntad de Dios, ¿ya qué voy a hacer? Pues, y uno se resigna y tira la toalla, hermano. Hay gente así. Hay gente así. 2, la segunda decisión es escaparnos. ¿Cuántos de ustedes tienen esta tentación? Yo la tengo a menudo, ¿cierto? La primera tentación en un problema, ¿qué cosa es? Agarrar zapatillas y irte corriendo, ¿cierto? David, el rey, experimentó esto, ¿saben cuándo? Cuando su hijo Absalón se rebeló y casi le quita el trono. ¿Saben qué decisión quiso tomar él? Miren, esto es lo que dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, o sea, me iría y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría, ¿qué? A escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Cuál es la segunda tentación que tenemos en una decisión? Huir, escapar. Es la segunda tentación. ¿Qué hizo Elimelec en el problema? ¿Buscó a Dios? No, agarró sus cosas y escapó. ¿Te acuerdas de Jonás? Te aconsejo que cada vez que quieras escapar de un problema, acuérdate de Jonás. Donde sea que vayas, Dios te va a interceptar. ¿Y qué generó Dios? Una tormenta. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Creen que Dios hoy puede usar los problemas para llamar nuestra atención?
Mira, ¿se acuerdan en el año 2001 en los Estados Unidos, un 11 de septiembre, qué pasó? ¿Se acuerdan del impacto en las Torres Gemelas, no? Si tú ves las estadísticas, las iglesias estaban llenas en esos días. Dios usó eso para que la gente tomara conciencia y por lo menos vuelva a Dios. Muy llamativo. ¿No es así que a veces nos acordamos de Dios? ¿No es en esa situación que como padres recién miramos a Dios y decimos, y ahora Dios sácame de esto en que me he metido? ¿No es ese el problema que va a traer Elí, o en este caso Elimelec, de escapar? Y la tercera decisión que uno puede tomar es aprender de ellos. Y yo me gustaría quedarme con esta decisión. Hermano, sea que usted esté pasando problemas hoy, no se resigne. A veces uno conoce cristianos resignados en la vida. ¿Y cómo le va? Ay, hermano. Hermano, Cristo vino para dar vida y vida abundante. El cristiano no tiene que vivir derrotado. Cristo ya derrotó el pecado, derrotó nuestra acta que era contraria a nuestra condenación. Dios nos ha llamado a vivir una vida gozosa. Nuestros hijos tienen que vivir que venimos a la iglesia con gozo, que seguimos al Señor con gozo, que puede haber necesidad, sí, pero nos podemos arrodillar con ellos y decir, vamos a clamar a Dios y experimentar o esperar con gozo que Él va a proveer. Amén. Que así sea, hermanos. No mostremos el lado negativo siempre o el lado fatalista. Sí, es que no tengo, sí, es que mira cómo estoy, y sí, parecemos dando pena como cristianos. Para eso no nos llamó el Señor, hermanos. Para eso no nos llamó el Señor. Dios nos llamó incluso a padecer, sí, y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice la Biblia. ¿Está usted pasando por problemas, incluso por predicar a Cristo? Usted puede dar testimonio y quizás sus hijos están viendo, mira cómo a mi mamá le va, a mi papá le va por ser un hombre de Dios. Puede ser. ¿Saben cómo la Biblia lo llama usted, hermano? Bienaventurado, así lo llama. Cuando usted y yo padecemos persecución por causa de la justicia, somos bienaventurados. No se avergüence. No deje que la situación haga que demos un mal testimonio de esto. Estamos padeciendo, sí, pero gloria a Dios por eso. Porque detrás de eso es glorificado el Señor. Es un breve tiempo, hermanos. Algunos de ustedes estamos orando porque están por problemas de salud. Glorifique a Dios en medio de la enfermedad. Y quizás usted diga, hermano, pues usted no está en mis pantalones. Yo lo sé. Pero Dios lo entiende. Y Dios pide que esa enfermedad sea una herramienta para honrarle al Señor. Tal vez uno de ustedes que está acá haya perdido un empleo. Que sea la oportunidad de que sus hijos vean que ahora usted mira a los cielos y dice, Señor, necesito tu provisión. Necesito que tú ayudes a mí. Y que eso sea la oportunidad de impactar a su familia en la necesidad. Que quizás ahora sea un tiempo donde no hay resultados. Sí, puede ser. Pero que usted sigue siendo fiel en medio de la crisis. Que si usted sigue siendo fiel en medio de los problemas, y no que huye de ellos, no que se resigna y agacha la cabeza y dice, bueno, ¿qué me queda? No haga eso. Saque esa actitud. Dios desea algo mejor para nosotros. Y las cosas no mejorarán por una mala actitud, se lo puedo asegurar. Quizás empeoren, pero cuando uno ora a Dios, el corazón es cambiado, hermano. Hay paz, hay gozo. Quizás no haya todo lo que queremos, pero ahí está Dios. Ahí está Dios en la necesidad. Y podemos impactar en medio de esa situación a nuestros hijos, a nuestras esposas incluso. Y decidamos aprender de ellos. ¿Qué es lo que forjaron este hombre y su mujer para sus dos hijos? En primer lugar, ellos escogieron su propio camino. Ahora, voy a dar lo mejor que puedo hasta ahora, principios, para que usted evite tomar mala decisión y yo también, hermano. Voy a poner todo lo mejor que puedo empeño en este momento, antes de cruzar la línea, porque después de cruzar la línea, uno pone en funcionamiento una serie de consecuencias. ¿Listo? Ellos escogieron su propio camino. Versículo 2 dice el texto, o el versículo 2 al final dice, que eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues ¿a dónde? A los campos de Moab. Y se quedaron ¿a dónde? Allí. Ahí está la primera mala decisión. Ellos escogieron su propio camino. ¿Saben lo que dice la Biblia? Por ejemplo, lazo le es al hombre hacer ¿qué? No lo olvides, hermano. Apresuradamente, voto de consagración.
Y después de hacerlo, ¿qué? Te lo voy a traducir. Meter la pata y decir, uy, ¿qué hice? ¿Por qué no pensé en lo que hice? No lo hagas. Mejor piensa. Algunos dicen, piensa 10 veces, piensa 1000 veces si quieres. Una gran decisión requiere un gran tiempo de oración importante. Ore todo lo que pueda Dios hasta que Él le aclare y le dé paz en una decisión que va a ser para su bien al final. Y si Dios no aprueba nada, mejor no des el paso, hermano. Porque si usted da una mala decisión, un paso, sin reflexionar, mira, te va a hacer un lazo toda tu vida. Vas a vivir remordiendo tu corazón. Quizás a Elimelec o a Noemí le pasó esto, ¿no? Pero, ¿por qué vinimos acá? Miren, hermanos, ¿por qué huían ellos de Belén? Díganme. Por el hambre, o sea, para no morir ¿de qué? Igual murieron. ¿Han visto? Esto se puede llamar 2 bodas y 3 funerales. Ahí está la película, ¿no? ¿Cierto? ¿Se puede imaginar la pobre mujer remordiéndose por qué salimos de Belén? ¿Por qué huimos? ¿Por qué no oramos? O sea, otra vez, ¿vieron cómo el tiempo cobró factura, como decimos? Tarde o temprano el tiempo va a pasar factura. Otro principio en la palabra de Dios. El alma sin ciencia no es buena. Y el que se apresura con los pies, ¿qué hace? Mire, yo he conocido hombres que son loquitos para decidir. Son loquitos, quieren solucionar un problema con un, ya, pum, préstamo, más, mira, a ver si puedes dormir. A ver si pueden dormir, hermanos. Y se van deudando y viven de deudas en deudas, no terminan de pagar una y se metieron en otra porque pensaron que esa era la solución. Atención, jóvenes, y por favor, papás, no me malinterpreten. No, mi hijo o mi hija ya tienen avanzada edad, tienen que casarse, ya como sea, con tal que respire, como dice el pastor, ¿no? Ya, ¿quién está? Te miró, es la voluntad de Dios, ya. A matar o morir, dice, ¿no? Y como el buey al degolladero va el joven simple ahí, ¿no? Pero no te apresures en una decisión importante. No se apresure. Yo sé que muchos de sus hijos están terminando de estudiar. No se apresure a decidir qué va a estudiar. Deje que Dios dirija. Pero es que yo quiero que sea esta profesión usted, pero la herencia de Jehová hemos aprendido. Ellos tienen que decidir para lo que Dios les llame. No para consentir sus caprichos, hermano. Por favor, entienda eso. Por eso es importante no apresurarnos. No seamos ligeros en una decisión. Otro, hay camino que le parece que. No, pero yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Hay camino que parece derecho. Pero su fin, ¿qué cosa es? ¿Han visto? Otro principio, los bienes que se adquieren ¿de qué? Usted puede comprar cosas rápidas, pero al principio, pero no serán bendecidos al final. A veces es impresionante cómo la gente llama, no, pero esto es de Dios, y usan a Dios para todo, Dios. Elimelec pudo haber dicho, esto es de Dios, mira cómo hemos prosperado, acá en Moab tenemos comida, mira cómo nos va mejor. Pero al final no son bendecidos. Y yo de todo corazón, yo prefiero la aprobación de Dios. Eso es lo mejor. Por eso no se apresure, hermano. Ellos escogieron su propio camino. 2, determinaron su propio destino. Miren conmigo el versículo que es bien impactante, versículo 4. Porque acá hay algo que no se nos debe pasar por alto como familia. Miren, los cuales tomaron para sí, ¿qué? ¿Qué tomaron, hermanos? Mujeres. ¿Pero de dónde eran? De Moab. Y dice el texto ahí, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí. ¿Cuánto tiempo estaban casados? Yugo desigual. Y voy a enclavar bien este principio que como iglesia lo hemos repetido, hermanos. Jóvenes, no te apresures a decidir, por más buena chica que sea, si no es cristiano. Alguien dijo que el que se mete con Satanás va a tener problemas tarde o temprano. Si usted se mete y considera a alguien, por más buena gente que sea, por más piadoso que parezca, pero no es hijo de Dios, usted va a tener problemas con su suegro después. Nunca rompa los principios de Dios. Padres, atención. Si ustedes tienen hijos ya en una edad, que es un tiempo en que el varón, el galán,
o la doncella ya deben casarse, lo mejor que usted puede hacer es orar para ya entregarlos. Pero si su hijo o su hija está considerando un inconverso, le quiero animar algo, ¿eh? Porque a veces incluso los pueden traer a la iglesia para que uno los convierta, ¿no? Eso no funciona, hermano. Te voy a poner el ejemplo de una hermana que hace años conocimos. Se casó, era una mujer piadosa, hasta donde yo tengo entendido. Se casó, tuvo 3 o 4 hijos. El hombre hasta se bautizó en la iglesia solo por ella. Y te voy a decir qué pasó. Tiene más de 30 años, creo, casada. Nunca se convirtió, ¿eh? Sus hijos hoy están en el mundo. Y la hija un día, después de que el papá llegó borracho a casa, le dijo: ¿por qué, mamá, si tú sabías que mi papá era inconverso, por qué te casaste con él? Se lo dijo la hija. Si tú sabías la palabra de Dios, no cruces esa línea. No es, mire, voy a aclararte algo, hermano, hermana. El matrimonio no es un reformatorio. Va a cambiar cuando nos casemos. Yo no te puedo asegurar eso. No está en la Biblia. El matrimonio es una institución dada por Dios. Eso es otra cosa. El matrimonio no arregla nada. Ese es el patrón del mundo. Si usted no considera esto, miren lo que ellos hicieron. Una decisión mala del papá hizo que sus generaciones tomaran mujeres que no eran adoradores de Dios. ¿Se acuerdan quién era Moab? ¿Se acuerdan de Lot, que tuvo relación con sus 2 hijas, producto de ese incesto en una cueva? ¿Se acuerdan quiénes nacieron? Moab y Amón. Ahí está. Ese es el pueblo. De una relación inmoral, muy llamativo, hermano. Por eso, otra vez, uno no sabe cuánto afectará a nuestras generaciones, nuestras decisiones como padres hoy. Por eso considere la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra de Dios. No usemos nuestro propio criterio para tomar una decisión y después vamos a marcar nuestro destino. Las consecuencias vendrán. Un pastor una vez le dijo a una muchacha de su iglesia que insistía en casarse con un chico inconverso y le dijo: al final tú tienes lo que quieres, le dijo así. Al final tú tienes lo que quieres. Y le dejó bien claro un versículo: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú tienes al final lo que quieres. No culpes a la iglesia, se lo dijo. Muy llamativo. Por eso es importante nosotros como padres alentar a una buena decisión. 3, importante, la insensatez del hombre, ¿qué hace? Tuerce su camino. Luego, ¿a quién le echa la culpa? Miren. ¿Y saben a quién le echó la culpa a Noemí? ¿Se acuerdan en el texto al final, no? ¿A quién culpó? No, Dios fue el que me ha vuelto con la... No fue culpa de Dios. Nunca le preguntaron a Dios qué hacer. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Muy llamativo. Muy llamativo. Y tercero, miren este principio. Podemos hacer nuestros propios planes, dice Proverbio. Pero la respuesta correcta, ¿de quién debe venir? Dice el texto: la gente puede considerarse pura según su propia opinión. Pero el Señor examina incluso ¿qué? Pero lo que voy a hacer está bien, pero deja que el Señor lo haga. Pero todo lo que hagas en manos del Señor, tus planes tendrán ¿qué? Pero en las manos del Señor. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros ¿qué? No lo olvides, que sea el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas incluso nuestros deseos, nuestros planes, nuestras decisiones. Y ellos acarrearon sus consecuencias a sus propios hijos. Eso nos lleva a este último punto del mensaje. Vamos a ver qué consecuencias trajeron. En primer lugar, se casaron con mujeres moabitas. Este es el Dios de los moabitas. Mire, esto fue porque Dios prohibió que se casaran o se juntaran con mujeres extranjeras, porque inclinarían sus corazones a los dioses de ellos. No pasa hoy que, y a propósito, hermanos, si usted se ha casado, la idea es que sirva a Dios mejor, no que se aleje de Dios. La bendición de Jehová enriquece. No añade, ¿qué cosa? Tristeza con ella. El día que nos casamos con mi esposa nos preguntaron: ¿para qué se quieren casar? Nos dijeron bien claro, que sea para glorificar a Dios. Y si nos casamos, que sea para meternos más en las cosas de Dios.
Hoy uno ve parejas que se casan y ¿qué sucede al tiempo? Se alejan más de Dios. Ese no es el propósito del matrimonio. Muchachos que me escuchan, se los digo bien claro. Si tú vas a considerar una persona para tu matrimonio, que sea para que más asistas a la iglesia, no para que te alejes de ella, pues. Y no le llames a Dios y te va a alejar de las cosas de Dios. Si usted se va a casar con alguien, que sea para involucrarse más en las cosas de Dios. No para dejar un ministerio, dejar de servir a Dios. ¿Cierto? Estoy hablando lo correcto, ¿cierto? Pero miren lo que sucedió con estos hijos. Se casaron con mujeres moabitas y el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada ¿de quién? De sus dos hijos y su marido. Se rompió la familia, forjaron su propio destino, quebraron su propia ¿qué? Por cuidar a su familia de una manera personal, de una manera humana, miren cómo terminó esta familia. Desbaratada, desintegrada, ya no hay esposo, ya no hay hijos, ya no hay. Solo está la mujer y sus dos nueras. Muy llamativo, hermano. Ahora dime tú, ¿debemos considerar bien las decisiones que tomamos o no? Por supuesto que sí. ¿Debemos considerar bien los pasos que vamos a dar o no? Sí, hermano. Y doy gracias a Dios por la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque este libro sagrado que ustedes tienen y yo tengo acá en mis manos, nos da una gran perspectiva de la vida. Que si nosotros decidimos bien, tal vez padezcamos, pero la Biblia dice es mejor padecer según la voluntad de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Eso hubiera sido mejor para ellos. Que en gran tesoro donde hay ¿qué? Turbación. Ahí está lo que le pasó a Noemí. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay odio. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa, mira, de contiendas pero llena de provisiones. ¿De qué sirve ganar un montón de cosas, hermanos? Como les dije el primer día en el mensaje que dimos, ¿de qué sirve al hombre ganar buen dinero en su trabajo si su familia está destruida? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que yo pueda tener buena vestimenta, que pueda tener buenos bienes materiales, pero a costa de qué? ¿De la desgracia de una familia? ¿De la desgracia en decisiones de mis hijos? No, hermano, evaluemos bien en la balanza. O sea, las decisiones que tomemos van a afectar, trascienden, no se quedan ahí. Y lo que uno no puede medir es la gravedad de las consecuencias, ni cuánto va a durar. Yo no soy Dios para decirles cuánto dura. No soy Dios. Pero cuando Dios las trae, Él sabe cuánto va a traer y cuánto va a durar. Algunos dura toda la vida. Algunos son consecuencias irremediables. Algunos van a tener que llevar consecuencias hasta la tumba, hermano. Por eso es importante hoy decidir bien. La pregunta es, ¿qué hacer si me he equivocado? Me gustaría acabar con eso. Porque si yo te hablara de mis malas decisiones, hermanos, hasta el día de hoy me avergüenzo. Pues. ¿Qué hacer según la palabra de Dios y este pasaje para poder encaminarnos bien? 3 pasos que están bien marcados en la Biblia. Lo primero que uno debe hacer, ¿cómo volver a Dios? Acuérdate. Miren conmigo el versículo 6, por favor. Después de todo esto, Ruth capítulo 1, versículo 6. Entonces, se levantó ¿con quién? Con sus nueras y regresó de los campos ¿de dónde? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado ¿a quién? Qué bonita expresión para darles ¿qué? Pan. Piensa usted, hermana, piense un poquito como si fuera Noemi. Piense un poquito. Usted está en Moab y alguien viene y le da buenas noticias. ¿Vieron? ¿Qué eran buenas noticias acá? Que Jehová ¿qué había hecho? Y ella empezó a recordar. ¿Lo vieron o no? ¿Qué empezó a recordar? Ah, Belén, casa de pan, la cosecha, el trigo, la cebada, mi casa, los viejos recuerdos. Pero en ese transitar, ¿qué habrá habido esa lucha en su corazón? ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo me verán cuando regrese? ¿Cómo actuarán esos rostros que me vean? ¿Se puede imaginar la lucha interna de esta mujer?
¿Pueden imaginarse todos los recuerdos que vinieron? Pero había un brillo de esperanza acá. Jehová visitó a mi pueblo. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y ese es el segundo paso. No solo recordó, hay que arrepentirse. Miren conmigo el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse. Marque esa palabra. La palabra es arrepentirse ahí. Volverse a la tierra ¿de dónde? De Judá. Miren conmigo el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. Y aconteció que habiendo ellas entrado en Belén, toda la ciudad, ¿qué dice el texto? Así que era muy conocido Elimelec, ¿no? Por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Pero también no juzguemos a las personas, ¿ah? ¿Cuántos años han pasado? Después de 10 años, ¿qué efecto hace en el rostro de una hermana así? Oye, ¿entiendes o no? ¿Será esta o no? Mira esas patas de gallo, ¿cierto? Oye, pero mira, se le cayó el maquillaje. No, mira, oye, ella es. Oye, ¿qué le pasó? La destruyó la vida, ¿cierto? O sea, ¿cierto o no cierto? Son 10 años, pero hermana, acepta, ¿ya? Con gozo. ¿Ya? Son 10 años, o sea, toda la ciudad se conmovió, miraron y dijeron, no, eso no es, sí, yo soy, ¿cierto? 10 años han pasado, ella volvió. Ahora, vamos a aclarar algo, hermanos. ¿Qué es arrepentirse? Dígame, según este texto, ¿qué es arrepentirse? No es llorar necesariamente, ¿eh? Hay mucha gente, usted puede llorar hasta que se le acaben las lágrimas, hermano, hasta que se le sequen los conductos lagrimales. Si usted no decide hoy volver a Dios, nada va a pasar. Usted se puede lamentar, usted se puede remorder y decir, mira todo lo malo que me pasó por una mala decisión. Pero eso no es arrepentimiento, se lo aclaro. Ella determinó en su corazón volver y regresó. Eso es arrepentimiento. Deje el hombre impío su camino y le dio media vuelta a su vida. Y se volvió a Jehová, donde Dios había visitado. Eso es arrepentimiento. Hoy hay una confusión. Se ha arrepentido porque está llorando, pero después de esa escena así melancólica, sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. No, pero sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque ha llorado duro. Dice, claro, que acá en esta escena llora una mujer, llora 2 veces, y claro, porque son mujeres, ¿cierto? Lloran y lloran y lloran. Pero solo 2 regresan, una no, y la otra también lloró. Te lo recuerdo. Una regresó a sus ídolos, uno regresó a sus dioses. Pero estas 2 regresaron porque había un corazón diferente. Muy llamativo. Eso es arrepentirse. Simplemente volver. Y otro, actúa en las primeras obras. Miren conmigo el versículo bien llamativo 13. No olvides esto, por favor. ¿Habrías vosotras de hospedaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo más que vosotras, pues la mano de Jehová, ¿qué dice el texto, hermanos? Quiero hacerles una pregunta que parece irónica. ¿Conoce a alguien que prospere contra la mano de Jehová? Cuando uno escoge a un rival, padres, no escojas a Dios. Va a perder antes que comience todo, ¿eh? Usted escoja un hombre para pelear, nunca escojas a Dios. La buena mano de Dios, dice el libro de Esdras, estaba sobre mí, pero acá no dice eso. La mano de Jehová ha salido contra mí. No conozco a nadie que prospere en contra de la mano de Dios. No, yo creo que puedo. Quiero decirte por qué ella volvió. ¿Vieron que ya no podía dar a luz hijos? Humanamente se acabaron sus recursos. ¿Saben por qué más volvió ella? ¿Vieron que quedó económicamente quebrada? Jehová, yo me fui llena y me regresé como vacía. ¿Entiendes o no? El dinero no edifica nada. Jehová debe edificar el hogar. Si Él no edifica, en vano trabajan los que lo edifican. Hay que aclarar eso. ¿Saben por qué ella volvió a Dios? Porque económicamente ya no podía más. Tercero, ¿saben por qué volvió a Dios? Porque dice que incluso sus 2 hijos y su esposo la desampararon, muertos. ¿Saben qué enseña esto? Ya no había más argumentos que defender. Yo quiero hacerle una pregunta a usted.
Si usted este tiempo está tomando una decisión y está peleando con Dios, ¿usted va a llegar hasta que se acaben todos sus recursos? Hermano, sea sabio. Hoy es el día. No espere que la cosa empeore. Hoy es el momento. No espere que todo ya se acabe para recién volverse a Dios. No llega a esta condición, no tiene que llegar. ¿Por qué más ella volvió? Porque oyó que Jehová visitó a su pueblo. Esa palabra aparece, o esa expresión aparece una vez más en el Nuevo Testamento. ¿Saben quién lo dijo? Un hombre llamado Zacarías. ¿Saben de quién lo habló? Del Señor Jesús. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha ¿qué? Visitado y redimido ¿a quién? Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. ¿Qué volvió a hacer Dios en Belén? Volvió a darles pan. ¿Saben quién descendió del cielo? El pan del cielo. ¿Saben dónde nació Jesús? En Belén de Judá. ¿Dios visitó a su pueblo? No. Dios lo hizo. Miren, hermanos, vuelvo a repetir las frases que he estado repitiendo estos estudios. Nunca es tarde. ¿Lo ha visto? Tal vez Dios está esperando que se acaben nuestros recursos. Tal vez Dios está esperando que usted deje de argumentar. Tal vez. Y que humille su corazón ante la presencia de Dios. Y por fin aprenda a mirar como debe mirar. ¿Saben dónde? Al cielo. Y decir, Dios, no puedo con esto yo. Toda mi experiencia me enseña que esto no va conmigo. Todos mis recursos no han sido sino vanos. Necesito tu ayuda. ¿No es ese el corazón que Dios quiere, hermano? Antes de decidir mal, muchachos, hijos de su papá y mamá, considera al Todopoderoso. Acuérdate de tu Creador hoy, mientras eres joven. Antes que vengan los años en los cuales digas, no vas a ser feliz después. Y padres, toda decisión que tomemos les va a afectar a ellos. No hay decisión aislada. Va a traer consecuencias. Antes de decidir, Jehová, ¿qué dices tú? Señor Jesús, dirige tú mis caminos. ¿No hay una canción, enséñame, oh Jehová, tu camino? Caminaré yo en tu verdad. Es un salmo. Encamina mis pies, guía mis sendas a causa de tu nombre. ¿No dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Buenas decisiones vienen detrás de estar de la mano del Todopoderoso. Porque si no, van a haber consecuencias. Y amigo que nos visitas, Dios ha visitado esta tierra. Lo hizo en Belén también de Judá. Se llama Jesús, el pan que descendió del cielo. ¿Saben lo que dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene no tendrá sed jamás. ¿Saben qué enseña eso? Satisfacción, paz, plenitud, que es a lo que Él vino a dar. Perdón de todos nuestros pecados, incluyendo esas malas decisiones. Porque Él lo sabe, hermano. Y Él quiere que la mejor decisión que hoy podamos tomar es ir en pos de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor. Ahora quiero hacer diferente. Hermanos de nuestra iglesia, quiero pedirles con mucho ahínco, sea lo que estén pasando, lo vuelvo a repetir, sea lo que estén pasando, quédese en la voluntad de Dios. Mejor es que padezcáis haciendo la voluntad de Dios, si Él así lo quiere, que haciendo el mal. Sea lo que pase, sea que se ponga peor, quédese en la voluntad de Dios. No salga de ella. No salga de ella. Y ahora, amigo que nos visitas, o amiga, si usted está aquí y aún no ha arreglado cuentas con el Señor, para eso vino Jesús. Para que usted pueda ser hoy libre de verdad. ¿Saben cómo será libre?
entregándole su vida a Jesucristo. Él dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si usted cree en Jesucristo, hallará el perdón, la paz de Dios. Mire cuántas bendiciones solo por entregarle hoy su vida a Jesucristo. Tal vez usted haya venido ya producto de malas decisiones. Dios ya le conoce. Quien te habla vino así a Jesús, habiendo decidido tremendamente mal. Pero me alegro que un día decidí por Él y que Él me rescató. Hoy usted tiene la misma oportunidad. Él ya murió, ya resucitó. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Vuélvase a Jehová. ¿Quieres hacerlo? Ora ahí a Dios en tu lugar. Dile, ora conmigo, dile, Señor Jesús, en esta mañana he tomado malas decisiones que me han alejado de ti más todavía. He pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. Pero hoy he entendido, hoy he escuchado, hoy he oído tu voz, que has descendido a este mundo, para que a pesar que lo que yo hice, usted me pueda perdonar en la cruz, y que me pueda salvar, y que me pueda adoptar como un hijo o una hija suya. Por eso hoy te entrego mi vida, en este momento te abro mi corazón, para que seas mi Salvador. Dios, perdona mis pecados. Dios, en esta mañana abro mi corazón a Jesucristo.